Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida a este espacio que tenemos todos los domingos a esta hora de la mañana. Damos gracias al Señor que nos da este privilegio de encontrarnos de esta manera, como cada domingo, y con nuestro corazón lleno de gratitud con nuestro bondadoso Señor. Podemos decir con toda certeza, con toda seguridad, qué bueno es el Señor, cuán bueno es el Señor con cada uno de nosotros. El privilegio que tenemos de que las misericordias del Señor se renuevan para usted y para mí cada mañana. El propósito con este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga cada domingo es llevar un mensaje de la preciosa palabra de Dios hasta cada uno de ustedes. Esperamos que lo que compartimos aquí sea de bendición para su vida. Recíbalo como una bendición de parte de Dios para su vida. Ese es el propósito que nosotros tenemos al originar este espacio cada domingo. Si ese propósito se cumple, nos damos por bien servidos. Si esas personas, usted que está ahí, que se conecta con este espacio, recibe de parte de Dios la bendición a través de su palabra, por la obra de su Santo Espíritu en su vida, nos damos por bien servidos y damos la honra y la gloria a nuestro Dios que nos permite ser este canal, este vehículo de comunicación a través del cual usted recibe lo que el Señor nos permite compartir. Nosotros mismos recibimos de parte de Dios su mensaje y somos ese canal a través del cual el Señor llega a cada uno de ustedes. Así que oramos por ustedes, por cada uno de ustedes, y esperamos que usted ore por nosotros, por quienes nos ocupamos de compartir el mensaje de la palabra de Dios cada domingo. Queremos contarle, como ya lo repetimos cada domingo, que en este canal donde usted está en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga se llama. Si usted se desconecta, se pierde por alguna razón, es sencillo. Usted busca YouTube en su dispositivo, computador, tablet, celular. Entra a YouTube, busca Centro Bíblico Bucaramanga y ahí nos encuentra. Tenemos, además de este espacio que originamos cada domingo a las 8 de la mañana, que queda ahí guardado para que usted lo pueda ver cuando quiera. Compartimos también otros contenidos que producimos en cada una de nuestras actividades que tenemos, estudios de la palabra de Dios, reuniones con parejas que a veces también realizamos por estos canales, y ya lo estamos haciendo presencialmente hace algún tiempo aquí en Bucaramanga, pero algunas cosas tenemos ahí en este canal que usted puede aprovechar. Así que le invitamos a entrar a esas listas de reproducción que tenemos en este canal Centro Bíblico Bucaramanga para que encuentre estudios sobre los Salmos, sobre los Proverbios. Ahora estamos en Génesis, hemos tenido sobre Hechos, sobre Esdras, bueno, una cantidad de estudios que usted puede aprovechar para su edificación. Le animamos a que lo haga. También queremos recordarle que en la virtualidad tenemos algunos espacios donde usted es bienvenido, bienvenida y está, pues, de hecho, invitado o invitada. Los martes nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. En este momento, en marzo de 2025, estamos estudiando el libro de Génesis. Preciosos estudios sobre los orígenes, verdades con las que el mundo trata hoy día de luchar para desvirtuarlas, pero que nos afianzamos a través de la fe en esas preciosas verdades. El libro de Génesis, precioso libro que estamos estudiando. Hemos avanzado ya los primeros capítulos de este apasionante libro y lo invitamos a que nos acompañe los días martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles hay una reunión de damas, un espacio maravilloso en el cual las damas comparten de la comunión, comparten de la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios y tienen un muy, muy buen y provechoso tiempo. Así que invitadas las damas los miércoles a las 7 de la noche también a través de la plataforma Zoom. Y los días jueves nos reunimos para orar. Presentamos los motivos de oración y juntos intercedemos los unos por los otros. También les invitamos a esta reunión de los jueves a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Y los domingos
pues, este espacio que se origina a las 8 de la mañana y presencialmente en nuestros lugares de reunión aquí en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos actividad a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Les invitamos a los que están, obviamente, en el área metropolitana de Bucaramanga. Hay un lugar de reunión en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Allá hay un aviso que dice Centro Bíblico. Iniciamos una actividad a las 10 de la mañana para niños. Hay un estudio de la palabra de Dios en el salón principal. Muy buen tiempo de comunión. Todos invitados y bienvenidos. En la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58191, también iniciamos esta misma actividad a las 10 de la mañana. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. Les esperamos a esta actividad que en cada uno de estos lugares inicia a las 10 de la mañana. Muy bien, ahora vamos a compartir unos cánticos. También esperamos que estos cánticos lleguen a su corazón. Piense en el contenido, en las letras que se proyectan ahí en la pantalla y que a través de los cánticos usted pueda expresar su alegría, expresar su alabanza, su gratitud al Señor. Enseguida de esto volvemos con el estudio de la palabra de Dios. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Dios es Dios, reconoced que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros, Él nos hizo y no nosotros, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud, entrad por sus puertas
habitantes de toda la tierra, servidme con alegría, servidme con alegría, venid ante su presencia con regocijo, porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia y su verdad por todos los siglos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidme con alegría, servidme con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ya con el corazón lleno de gratitud, dispuestos a recibir lo que el Señor tiene para darnos a través de su palabra y por el siervo que Él ha utilizado o va a utilizar en esta mañana, o ha dispuesto para utilizar en esta mañana. Vamos a recibir lo que el Señor tiene para darnos. Preste atención. Acerque una libreta, lapicero, su Biblia, concéntrese, sepárese de cualquier cosa que le distraiga y ponga cuidado porque es el Señor el que va a hablarle a través de su palabra. Tenemos a nuestro hermano Edwin Rangel que va en su tercer estudio en esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que bienvenido, hermano Edwin, que el Señor le bendiga. Siga usted adelante. Bienvenidos todos, nuevamente Dios los bendiga. Gracias por estar escuchando, sacar el tiempo para aprender de la palabra del Señor. Vamos a disponernos a seguir con el libro de Filipenses, como hemos venido estudiando en esta oportunidad, el capítulo número 2. Dios bendiga a todos mis hermanos, mis amigos, y que nos bendiga a través de su bendita palabra, que podamos tomar consejo de ella, consejo de sabiduría, que es como lo encontramos en la palabra del Señor, que nos podamos gozar en este tiempo, viendo, oyendo, pensando en esa exaltación, en esa humillación de Cristo. Pues así está subtitulado en la Reina Valera este capítulo 2, los versículos desde el 1, vamos a estar mirando hasta el versículo 11. Son, digamos que pueden ser pocos versículos, pero muy, muy sustanciosos. Y quiero que podamos tomarnos el tiempo para mirar a nuestro Señor Jesús, ese gran sacrificio, ese amor que dio para con nosotros, y recordando un poco lo que veíamos en los versículos anteriores del capítulo 1, cómo Pablo estaba exhortando a la iglesia a que estuvieran unánimes, juntos, da ejemplos de un liderazgo como el de él, y cómo él hacía esto también, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo, pero cómo se ponía él como ejemplo. Y termina diciendo en los versículos 28, dice, y en nada intimidados por lo que se oponen, para que ellos ciertamente, por ellos los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Vemos que aquí Pablo está dando unas exhortaciones para estar unánimes en contra de los de afuera, pero muchos de ellos pues no tenían como esa fortaleza, o estaban cogiendo esa fortaleza a través de la experiencia de Pablo. Y así, en versículos 1 y 2 del capítulo 2, siguen esta idea, pero ya no para con los de afuera, sino más para la iglesia, más estar eso unánimes en la iglesia. Y eso quiero que hablemos hoy, la unidad en la iglesia.
la unidad en la asamblea como hermanos, pero también pues con nuestras familias, y hay una como condición o una estrategia mejor, y es la humillación. Así que vamos a orar, damos lectura a los 11 versículos del capítulo 2 y entraremos en materia que nos corresponde en este día. Mi amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, mi amado Señor, porque tú nos has bendecido. Gracias por este día que pones delante de nosotros. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Señor, gracias por tu palabra y sobre todo, gracias por tu sacrificio. Gracias porque te diste por amor a nosotros en obediencia al Padre. Háblanos, llénanos de tu Espíritu Santo, que en nuestro corazón podamos ver y entender este gran sacrificio, la magna obra que tú hiciste en el Calvario, donde llevaste nuestras culpas, donde te hiciste siervo, donde te humillaste hasta lo sumo. El hecho de haberte hecho hombre, Señor, ya fue gran humillación, de haberte dejado abofetear y crucificar por la humanidad, por tu creación, ha sido algo impensable, algo increíble para muchos, pero así fue. Dios se hizo hombre por amor a mí. Te doy gracias. Llénanos. Ayúdanos a entender y a valorar este gran sacrificio para que con nuestra vida, nuestra alma recobre ánimo en la lucha que tenemos aquí con nuestra carne, con el mundo y con una sociedad que cada vez va más en contra tuya. Señor, te lo pedimos y te damos gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Versículos 1 al 11 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Amén. Vemos aquí una de las expresiones más enriquecedoras de la Biblia a mi concepto. Dios se hizo hombre que no estimó el ser igual a Dios. Jesús se hizo hombre y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Como les decía, en los versículos 1 y 2 encontramos esta misma línea o estos mismos, desde el versículo 27, estos mismos consejos de la unidad. Y ahora entra diciendo en versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún tipo de consuelo, si hay algún tipo de recobrar ánimo, alguna forma de recobrar ánimo, si encontramos en nosotros qué es lo que nos consuela a nosotros cuando estamos en situaciones difíciles, ¿sí? Muchos encuentran el consuelo en las drogas, en diferentes, en el trago, en el alcohol, a veces hasta en pasiones sexuales y a veces en la comida, ¿cierto? Muchos que quieren buscar el dulce o las grasas porque eso encuentran calma, saciedad en su esencia, en su estado de ánimo decaído. Dice, pero él dice, si hay algún consuelo de amor, ¿qué nos consuela a nosotros? ¿Qué nos estimula a estar en Cristo? Empieza diciendo,
Por tanto, o sea, por todas estas cosas, de modo de que todo lo que hemos hablado, ¿qué hay, qué consuelo hay de amor en ustedes? Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Veamos las cosas que dice Pablo o que deberíamos nosotros tener presentes en nuestra vida. Encontramos la consolación, el amor, la comunión, la misericordia, el afecto. Son cosas que deben estar en nuestra vida florecientes, porque si nosotros encontramos la consolación en Cristo, si nosotros en su amor, ¿sí? Si encontramos el consuelo en su amor, si encontramos la comunión con el Espíritu Santo, si encontramos ese afecto entrañable con Él, si tenemos esa misericordia presente que Él tuvo con nosotros y que nosotros podemos tener con los demás, pues va a haber unidad, y no solo en las asambleas, sino también en nuestro matrimonio, porque a veces nosotros queremos imponer nuestra, nuestro pensamiento, ¿sí? Por encima de muchos. Vemos que a veces cuando llega un gobierno a un país, ellos imponen su pensamiento y pasan por encima del que tenga que pasar y cumplen, sean sus promesas políticas o su ideología de pensamiento, lo imponen porque quieren pasar por encima de todo. Pero al contrario de esto y de lo que nos enseña mucho nuestro contexto y esta época en la que estamos, dice que en todo lo busquemos o todo lo encerremos en Cristo, en una comunión con el Espíritu Santo, en un amor en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo en el versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Completad mi gozo. Veamos que él tenía grande o parte de su gozo, de su alegría era la iglesia. Y él dice, completad mi gozo. Si hay en esto en ustedes, haced derramar mi gozo, completadlo, yo ya lo tengo. Pero qué bonito la expresión que tiene Pablo al decir, mi gozo es completo si yo los veo a ustedes en unidad. Y cuando nosotros vemos nuestra familia, ¿cierto? Y trabajamos también en nuestras asambleas, en la iglesia del Señor, en la obra del Señor, queriendo esta unidad. Qué bueno que nuestro gozo sea completo cuando es así. Y que cuando no es así, cuando tenemos dificultades que se presentan, pues no pasemos desapercibidos, sino que busquemos la unidad, busquemos esa fraternidad entre hermanos y podamos ponernos de acuerdo. Por eso dice el versículo 2, leo nuevamente desde el principio, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vean, mis hermanos, esto es bastante difícil. No es que tenemos que estar siempre de acuerdo en todo, porque es complicado, es muy difícil porque tenemos ciertos pensamientos y ciertas formas a veces de entender la palabra del Señor, aunque es una, pero lo que debe resaltar en nosotros es la unidad. Dice, termina diciendo, unánimes sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que nosotros nos debe hacer sentir o cuál es el sentimiento que nos debe mover mejor? El amor, la misericordia, ¿cierto? El afecto entrañable. Entonces, si estamos en esa posición, nosotros podemos entender que no siempre tenemos la razón y que hay cosas o hay situaciones que aunque sea mi pensamiento, mi forma de, de vivirlas, no quiere decir que yo la tengo que imponer, porque si cada uno de nosotros imponemos nuestro pensamiento, pues no vamos a progresar, vamos a estar siempre divididos. Entonces, es importante que nosotros prevalezca el querer estar unidos.
A veces nosotros debemos someternos, tenemos diferencias y debemos tener a los otros, como vamos a ver en el versículo más adelante, por mayor que cada uno. Ver a los otros mayores, de pronto no solo en edad, sino en ese amor, en que si yo soy el único en el que estoy en desacuerdo de algo, pues yo no voy a dedicarme a que todos tienen que pensar igual que yo y en cada momento, en cada predicación o en cada enseñanza yo tengo que imponer mi forma de ser. Lo mismo aplica para el hogar, lo mismo aplica para nuestra familia, que a veces pues los que no conocen del Señor, nosotros no podemos llegar a imponer y en todo momento estar dando palo, sino que hacerlo con amor. Y muchas veces tenemos que someternos en amor a ciertas decisiones, aunque estemos o no estemos de acuerdo. ¿Esto para qué? Esto para buscar la unidad, no hipócritamente, no de pronto que lo hagamos así y después estemos hablando por fuera con otras personas de lo mal que se procede o que según yo se proceda mal. Unánimes en parecer y en sentimientos. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Que nos mueva ese amor, ese deseo de servirle. Porque el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Nada hagáis por contienda. Y si recordamos el versículo 15, el capítulo 1 nos decía, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y hablábamos en ese momento de cómo podemos llegar nosotros a ministerios, pronto a predicar la palabra o hasta evangelizar por envidia. O entonces yo soy esa piedra, me convierto en esa piedra de tropiezo, a veces hasta para el progreso de las asambleas, por envidia, por contender, por vanagloria. Y veamos cómo nos va preparando Pablo para esta gran expresión de lo que fue Cristo. Y si nosotros nos ponemos a analizar un poco más, y desde el capítulo 1, donde Pablo nos está exhortando y él está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él no está diciendo, para mí la vida es Cristo o para mí la muerte es ganancia, no, es el vivir, es la acción, ¿cierto? De vivir para el Señor. Y en el, obviamente en el camino vamos a encontrar grandes dificultades y grandes opresiones, y aún mismo dentro de las asambleas, como estaba pasando allí, que habían algunos que querían añadir más tristeza a las cadenas de Pablo, como él lo expresa, o a otros hermanos, pues se va a encontrar esto, pero que prevalezca ¿qué? El amor, la sumisión, el entender que hay cosas que no las podemos hacer por egoísmo, ¿sí? Sino que y no solo en la asamblea, sino como parejas, sino también hasta aún en nuestros trabajos, porque vamos a ver y podemos pensar, no, pero es que para siempre estar agachando la cabeza, para siempre estar sumisos, pues no es bueno. Siempre y cuando, mis hermanos, y en el caso de las asambleas, yo sé que todos los ancianos tenemos un deseo ferviente de servir al Señor, de dar gloria al Señor en lo que hacemos. Algunos obviamente con pensamientos distintos, de pronto por la forma en la que llegamos al Señor, la forma en la que fuimos evangelizados, pues en la forma en la que estudiamos la Biblia, porque a veces se quiere debatir y ni siquiera se estudia. Entonces, debemos entender para que pongamos a los otros por más alta estima. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando nosotros hacemos esto, dejamos atrás eso tan difícil que se llama orgullo. Y podemos entender que, hermanos, mi pareja también tiene la razón. Y yo también puedo estar equivocados.
Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cada cual, aunque nosotros a veces miramos solo lo de nuestra necesidad y nuestras preocupaciones, es necesario mirar al otro. A veces hay un hermano que está necesitando que le pregunten cómo está, orar por él, o un familiar, y nosotros estamos más preocupados por mis obligaciones, a veces por cumplir con nuestros deberes en la asamblea, pero hay cierto egoísmo al no pensar en cómo se está sintiendo el otro, al no pensar en que yo necesito, de pronto que mis palabras van a hacer sentir mal a otra persona. Es bueno, mis hermanos, que nosotros expresemos nuestro pensamiento, pero que lo hagamos con amor, no mirando siempre mi sentimiento, mi emoción, sino que también llenos del Espíritu Santo, con amor, con fraternidad, nos unamos para tener ese mismo pensamiento. Y en el versículo 5 vamos a empezar a ver este gran ejemplo, el ejemplo más grande que podemos encontrar, donde no hay egoísmo, donde puso a los otros por mayores que él, donde vemos cómo hay una gran humillación. Y podríamos decir muchos, bueno, pero es que, y una frase que se repite a veces bastante entre hermanos es que mansos pero no mensos, ¿cierto? Y esto para a veces excusarnos en querer siempre tener la razón o en querer siempre estar en contiendas o en envidias. En el versículo 5 dice, y voy a leerlo hasta el versículo 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está el 7. Entonces, haya pues en vosotros este sentir, o sea, este deseo, este pensamiento, haya en vosotros, dentro de nosotros, esta forma de querer vivir. Como les decía, pues no es la forma que nos enseña el mundo hoy en día de tener un sentir como el de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó esto, el cual teniendo de qué aferrarse, no lo hizo. Es el ejemplo supremo. Y él se humilló, vivió la tentación por amor a nosotros. Que nosotros también tengamos ese sentir, obviamente. No quiere decir que vamos a soportar igual, no quiere decir que vamos a tener esa misma condición espiritual, porque recordemos que Él es Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, teniendo toda la forma, toda la esencia de Dios completa, toda su forma era Dios. No estimó ser igual, no era menor, no era mayor, no estimó ser igual a Dios en su forma, en su esencia, no como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a eso. Y un ejemplo de los que nosotros podemos entender o tener un poco más cercano, no en comparación a esta magnitud de Dios despojarse, es muchas veces el sentimiento de padres, ¿cierto? El sentimiento de padre nos lleva a despojarnos muchas veces de nosotros mismos. Dice por ahí un dicho que se saca el bocado de pan de la boca para dárselo a sus hijos y no hay envidia con ellos, ¿cierto? Yo no quiero verme mejor que él o no quiero estar mejor que él, por el contrario, quiero que esa persona esté mejor o que mi hijo esté mejor que yo, darle de pronto muchas veces más oportunidades y pasamos por alto muchas cosas en la vida, en la crianza de nuestros hijos y los que tienen sus hijos mayores, pues aún con más razón entenderán esto. Y es un ejemplo práctico para que nosotros veamos así a nuestros hermanos, como ese hijo, como esa persona por la que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, no mirándome solo a mí, sino también esa persona por la que cual Cristo se humilló
no tuvo esa idea de aferrarse a Dios, sino que se humilló, sino que dice el versículo 7 que se despojó a sí mismo, soltó, quitó todas esa, no su divinidad, porque él siguió siendo Dios, pero sí se despojó de esa gloria que tenía al lado del Padre desde antes de la fundación del mundo. Sí se despojó de su gloria, de la alabanza de los querubines, de los ángeles, y todo eso, ¿para qué? Y se despojó a sí mismo. Nadie se lo quitó. Él mismo lo entregó. Dijo, heme aquí. Cuando preguntaron, ¿y quién irá? Heme aquí. Vea, dice, tomando forma de siervo, vea la forma en la que él no vino a la tierra a seguir siendo Dios. Él no vino a la tierra a seguir siendo a querer seguir recibiendo toda esa gloria que podía recibir él, sino que por el contrario vino ¿a qué? A servir, a ser un siervo. La palabra denota que tenía toda la esencia, que no había nada que no fuera de Dios. Eso es lo que nos muestra aquí. Toda su esencia era la de Dios. Dice, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, pasa de esa condición de Dios a ser un siervo, y ahora ella va a ser semejante a los hombres, a hacerse siervo, y estando en esa condición, ya humillado, mis hermanos, porque si nosotros entendemos la humillación que tuvo Dios al hacerse hombre, Jesús hacerse hombre, y se humilló a sí mismo, vuelve y dice, y se humilló a sí mismo haciéndose como obediente. ¿Cuál fue la forma en la que motivó a Jesús a humillarse? Haciéndose obediente hasta la muerte. Él sabía que debía morir por nosotros, que debía morir por nuestros pecados, y aún más, y hace lo exalta diciendo, y muerte de cruz. Para los judíos esta era una gran humillación. Para ellos el morir en una cruz y en la forma en la que morían era ser humillante. Entonces Jesús deja, se despoja, dice, se despojó a sí mismo, el versículo 7, de toda esa forma que tenía de Dios para hacerse un hombre, para ser humillado aún más, porque veamos la tentación que él estaba pasando. A veces nosotros decimos, o he escuchado pensamientos en los que no, pues él era Dios, él podía soportar eso porque él era Dios, pero por el contrario, no quiere decir que porque era Dios o que porque era ser igual a Dios, no quiere decir que era más fácil. Aún peor, era más difícil, pero aún así Jesús lo hizo. Y vea, nosotros en los ejemplos que estaba colocando Pablo y cuando leemos, o me pasaba a mí, cuando leía hasta el versículo 4 parecía un poco como, como tedioso, ¿cierto? Como difícil, como contrario al pensamiento, bueno, tener a otro por encima mío, tener esa humildad siempre, humillarme siempre, considerar a los otros como superiores, ¿cierto? Y que en mí haya ese amor, esa fraternidad para siempre querer tener la unidad, para siempre estar en medio de ese mismo pensamiento, a veces sometiéndome a cosas que pueda yo no estar de acuerdo. Qué difícil, qué feo podemos decir. Pero cuando empezamos a ver los versículos 5 hasta el 8 o aún ya hasta el 11, decimos, oiga, pero no es tan difícil, porque si Jesús dejó de se despojó de él, ¿por qué yo no puedo despojarme de mi orgullo? ¿Por qué yo no puedo despojarme de mis malos deseos para tener una unidad? Cristo hizo esto en obediencia al Padre, queriendo tener una iglesia para Él, para su gloria, un remanente de los que hemos creído en Él, de los que vivimos para Él, de los que luchamos en esta vida con valentía y peleando muchas veces contra nosotros mismos,
para glorificar su nombre. ¿El nombre de quién? De Dios. Aunque más adelante vemos que Dios da un nombre que es sobre todo nombre, pero me encanta cómo termina el versículo, esta sección y en el versículo 11 dice, para gloria, termina diciendo, para gloria de Dios Padre. Entonces, siempre buscando la gloria del Señor, no haciendo nada en contiendas, no haciendo nada con envidia. En Efesios vemos también cómo él se entregó, cómo nos dice que todo lo hagamos como para el Señor, ¿cierto? Que los siervos obedezcan a sus amos, como para el Señor, que los hijos obedezcan a sus padres, porque esto agrada a Dios, que los esposos amen también a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, siempre ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues Él hizo la obra más grande. Y aunque Él soportó eh, al hacerse semejante a los hombres, teniendo lo mismo que un hombre, esa misma condición. Así fue tentado en todo, pero la diferencia es que él fue sin pecado. Él no tuvo pecado. Fue tentado para demostrar que él no podía pecar. Y no quiere decir que no podía pecar porque era Dios o porque para él era más fácil el no pecar, sino que él es tentado para demostrarnos a nosotros que Él conoce la tentación, pero Él fue 100% Dios, 100% hombre, y esto, por eso en la tentación del desierto, cuando el diablo le lleva allí a tentarle, la tentación que Él sufre no es una tentación como la que nosotros recibiéramos. En Lucas capítulo 4 encontramos esta tentación. Y dice el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré todo esto, toda esta potestad y la gloria de ellos para que a mí porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera yo la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Veamos que esta tentación Jesús venía con un plan y era salvarlos a todos. En esta tentación el diablo le está diciendo van a ser suyos y no tiene que ir allá, lo único que tiene que hacer es doblegarse a mí y le voy a dar todos los reinos del mundo. Pues obviamente esas tentaciones no nos van a aparecer a nosotros y muchas veces el ser humano se doblega ante el enemigo por un empleo de 3, 4 salarios mínimos. Ahora, ¿qué sería todos los reinos del mundo? Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él. Vea que le está diciendo, usted es hijo de Dios, demuéstrelo. Y en la cruz también le decían, a muchos salvó y no puede salvarse a sí mismo. Y la primera tentación, después de 40 días, nos muestra eh, la misma palabra dice por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. No era que no sintiera, no era que no tuviera emociones como nosotros, solo que no era sujeto a ellas. En el versículo 3 el diablo le dice que convierta unas piedras en pan. Obviamente, cuando nosotros pensamos en la tentación de Cristo, no podemos pensar solo que porque Él era Dios, no iba a pecar, porque si a nosotros nos dicen que convirtamos unas piedras en pan, pues por más que lo queramos hacer nunca va a pasar, pero él era Dios, hasta aún con solo pensarlo eso podía suceder. Así que la tentación de él fue tan grande que, él la tenía que soportar completamente por amor a nosotros. La tentación que nosotros tenemos nos hace caer, porque es fácilmente, porque muchas veces no tenemos ese sentir en Cristo.
Entonces, si no nos humillamos, y esa es la clave de la vida espiritual, mis hermanos, es estar en humillación. En muchas partes de la palabra encontramos que en Santiago, que si nos humillamos, Él nos exaltará a su tiempo, ¿cierto? En Génesis 4, la primera enseñanza dice esto: si obedecemos, si bien hicieres, no serías enaltecido, pero nosotros queremos buscar el ser enaltecidos o el ser reconocidos muchas veces es por nuestra fuerza, por nuestros conocimientos y no por nuestra humillación. La tentación que sufrió Jesús fue coherente con su esencia, con su naturaleza divina. Entonces, esto es un gran misterio, mis hermanos, que Dios se haya hecho hombre, que fuera 100% Dios, que fuera 100% hombre, pues es difícil poderlo expresar con palabras, pero cuando nosotros lo traemos a nuestra vida, lo podemos entender mejor al pensar que cómo Él puede humillarse así, cómo nosotros a veces nuestro egocentrismo no nos deja. Quisiera leer un comentario que encontré aquí de Teodoro de Motsuestia. Teodoro fue un gran erudito de la palabra que enseñaba en la iglesia de Antioquía, y dice en el primer siglo después de Cristo, claramente dice acerca de este punto, o sea, acerca de la muerte y la humillación de Cristo, dice: la muerte es humillación para Dios, no para el hombre. Estoy entendiendo que el hombre, pues la muerte para el hombre es parte de su vida, pero para Dios también era humillación. Otra cosa es la muerte en cruz. Tanto es así que solo con la ayuda de un extraordinario poder celestial pudo Jesús vencer la repugnancia que la naturaleza humana tiene hacia una muerte tan cruel y dolorosa. Pensar que por ser el Hijo de Dios, tal tormento fue más llevadero para él que para otros hombres es puro y grosero monofisismo. Precisamente por ser el Hijo de Dios, su psicología humana percibía mejor que la de cualquier otro ser humano la suma fealdad del pecado, la suma santidad de Dios, el sumo horror de verse cargado con el pecado de la humanidad al ser totalmente inocente, y lo extremo de aquellos inimaginables tormentos de su agonía, de su proceso y de su crucifixión, sufriendo en una naturaleza humana que precisamente por ser sin pecado era más sensible que ninguna otra a los estímulos físicos que producen el dolor. El que a tantos había curado tenía poder más que suficiente para ahorrarse a sí mismo la muerte. Y puesto que había de morir en cruz, podía al menos haberse ahorrado el dolor con mayor facilidad que los gurús hindúes que caminan impasibles sobre ascuas y aguantan sin derramar una gota de sangre. El peso de media tonelada sobre una gran plancha recubierta de largos clavos que penetran hondamente en su carne. Pero, ¿cómo habría podido Jesús ofrecer en sacrificio a Dios sin derramamiento de sangre? Lo sufrió todo, y lo sufrió sin impedir en lo más mínimo los tremendos dolores, a fin de que su sacrificio fuese cruento como lo exigía la situación, que llevaba a cabo por el pecado de nosotros, los miserables pecadores. El ser Dios le daba el poder, como dice este comentario, para haber hecho más fácil su sacrificio, para haberse vengado. Y aún en la cruz él dice: Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Él pudo haberse evitado los latigazos, pudo haber buscado una muerte más fácil, más rápida, pero no lo hizo. Él pudo haberse llevado
a todos por delante y así le dice a Pilatos, si yo quisiera, yo pido una legión de ángeles. Vean mis hermanos, si esto es algo de resaltar, si él quisiera, él podía hacerlo. Dice, mi padre los enviaría, él estaba seguro de que así iba a pasar. En el huerto del Getsemaní, él demuestra esa humanidad, es decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La obediencia a Dios. Y hermanos, ahí es donde está la clave de nosotros vivir una vida cristiana que agrade a Dios. La obediencia, pero la obediencia no llega sin humillación. El hecho de nosotros arrodillarnos a orar, de humillarnos delante del Señor, entender estos versículos y tomarlos para nosotros, de cómo el Señor nos salvó, porque a veces vemos los latigazos, lo cruento de su dolor físico, pero aún más allá, pensándolo en lo psicológico, el tener que refrenar en todo momento ese deseo de huir. No sé cuántos de ustedes han pasado por un dolor fuerte, que usted dice, "Señor, ¿de qué manera yo no siento este dolor? A veces sea emocional o sea físico. ¿Cómo huyo de esto?". Él tenía a su mano la llave, la salida para pasar por alto este tormento. Pero ese amor hacia nosotros, esa obediencia hacia el Padre se lo impedía. Entonces el ser Dios no era que hiciera más fácil las cosas, peor aún, las hacía mucho más difíciles, porque debía someterse, negarse a él sí mismo. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios le exaltó a él, pero ¿qué hubo? Una humillación antes. Y le exaltó no haciéndole más de lo que ya era, sino llevándolo a su posición de Dios, a la diestra de su Padre, y para que le dio ese nombre que es sobre todo nombre, perdón, ese nombre que toda rodilla se dobla. Y Jesús, que fue su nombre aquí, le hacía, o Yeshua, como se conoce, significa Dios salva, es un nombre reconocible de Dios para cada uno de nosotros y un nombre donde el cual todos nos arrodillaremos en algún tiempo, como lo dice en Apocalipsis, toda rodilla se doblará, pero habrán unos que lo harán de una forma voluntaria y seremos bienaventurados, pero a otros que lo harán involuntariamente cuando vean que ese cordero que fue inmolado era el Mesías, el Salvador, y eso será desolador para ellos. Así que mi amigo, es el tiempo de humillarnos delante de ese Dios que se hizo hombre y que al haber tomado esa semejanza de hombre, conoce la debilidad del hombre, conoce su tentación, conoce su debilidad, conoce nuestras luchas, nos entiende y se hizo en esa condición derramando su sangre para salvarlo a usted, a mí, para hacernos hijos de Dios, para que nosotros, Él se humilló, para que nosotros seamos glorificados, para que nosotros seamos bendecidos, mejor aún. Dice en Colosenses 1, y es uno de los versículos que más me gusta y por tanto lo repito más, que para que nosotros fuéramos sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Usted, mi amigo, que sufre, que su consuelo está en las pasiones desordenadas, en el sexo, en el alcohol, en las drogas. Cristo murió por usted, murió por mí. Él se despojó de todo y aún teniendo la posibilidad de no hacerlo, lo hizo. Sufrió la humillación para que cada uno de nosotros fuéramos salvos, para que cada uno de nosotros viviésemos con el poder del Espíritu Santo
y poder vencer todas las cosas. Él pasó de ser Dios a ser hombre, de ser hombre a ser un siervo, y ese siervo ser humillado, bofeteado, golpeado, para que Dios fuera glorificado. Y dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando nos humillamos, somos enaltecidos para la gloria de Dios. Cuando Dios nos exalte, es para su gloria. Cuando tenemos un ministerio, es para glorificar a Dios. Somos llenos del Espíritu Santo para poder glorificar a Dios. Tomemos este ejemplo cada vez que nosotros tengamos que ser humildes, cada vez que nosotros tengamos que pasar por alto las ofensas. Recordemos a Dios. Y si con eso nosotros glorificamos a nuestro Dios, así como lo hizo nuestro Salvador, ¿qué más gloria podemos tener? La gloria de Pablo, y en esta carta que es él quien la escribe, no era que él recibiera los créditos, era que Dios los recibiera. No es necesario siempre nosotros ser los que vamos adelante y queremos recibir todas la palmadita en la espalda, sino que a veces también podemos nosotros ser humildes y debemos de serlo en todo momento. En nuestro hogar, muchos hogares los acaba el orgullo. Y qué bueno pensar en Efesios, y nos pone también ese ejemplo allí donde dice que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y cuando pensamos en cómo Cristo amó a la iglesia, debemos venir aquí a Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, y ver cómo la amó. Hermanos, amemos a nuestras esposas de esta manera. No pensemos que porque somos el hombre, entonces siempre tenemos que llegar con la patada en la puerta y que ya nos tengan las chancletas listas y siempre enaltecidos, sino que con humildad amémonos los unos a los otros. En nuestras asambleas siempre vamos a tener discusiones, debates, de una forma en la que se hacen las cosas y otra, pero siempre miremos, queremos glorificar al Señor, y que así mi hermano, con su idea, con su pensamiento, también Él lo quiere hacer. Esta es una gran invitación para que glorifiquemos a nuestro Dios en todo momento, para que entendamos el sacrificio que Jesús hizo y el valor que yo tengo, porque Dios se hizo hombre por mí. Dios se humilló, Jesús se humilló por mí. Él derramó su sangre por mí. Tomémoslo a título personal y verá que esto nos va a ayudar a vencer muchas cosas que a veces atan nuestra vida y el progreso espiritual de nosotros y el progreso espiritual de nuestras familias, y muchas veces también el progreso espiritual de nuestras asambleas. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, mi amado Señor Jesús, porque te humillaste hasta lo sumo, siéndote en forma de hombre. Ayúdanos a tener este sentir en medio de nosotros. ¿Cómo nos hace falta, Señor, pensar de esta manera, sentir de esta manera, tener estos deseos de que no seamos nosotros enaltecidos, sino que la gloria sea toda tuya? Señor, ayúdanos. Somos débiles, somos muchas veces atados a pasiones, somos crecidos, Señor, en condiciones, en un mundo adverso, en un mundo que te odia, Señor, que nos quiere mostrar un amor propio, que primero yo, segundo yo y tercero yo, cuando tú te humillaste por amor a mí. Ayúdanos, mi amado Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que han oído tu palabra. Glorifícate tú en sus vidas y podamos entender un poco, solo un poco de tu sacrificio. Podamos de ese inimaginable horror que sufriste, teniendo el poder para librarte. Te damos gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y así, de esta manera, llegamos al final de este programa de hoy.
domingo 9 de marzo. Gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su gracia, porque nos permite estar aquí recibiendo de la palabra de Dios. Que tenga un feliz día, que el Señor le acompañe, que el Señor le llene de sabiduría, le llene de paz y lo rodee de sus abundantes bendiciones. Chao, chao.